asambleísta Raúl Tello. Gracias, señora presidenta. Buenos días, colegas legisladores. Al asumir la responsabilidad encomendada por el Pleno, yo había también asumido con el país la responsabilidad de actuar dentro del marco de la imparcialidad, de la objetividad y de la legalidad. Yo no podía en esa comisión actuar para revanchismos, para odios. Si no les gusta, tendrán que escucharme o si no salgan. Pero yo les recuerdo que en esta Asamblea Nacional estoy seguro que no vamos a actuar como actuaron en el pasado, violentando derechos como violentaron los derechos del asambleísta Clever Jiménez. Esta Asamblea no puede actuar así. Y sí, yo no he cedido a presiones de nadie, ni a las presiones de los trolls, ni a las calumnias, ni a las infamias. Porque sí, este legislador en su vida política ha actuado sin cálculos de carácter político. Y a veces aquello me ha pasado factura. Y también este legislador en su vida política ha sido también víctima de las calumnias, de las infamias y de la persecución política. Y estando ahora en una comisión como la que presidí, no podía actuar dando pábulo a aquello. Yo quiero referirme al tema de la legalidad. ¿Qué es lo que establece el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa? Ahí están las causales para destitución. Fuera de aquello, no hay causales para que esta Asamblea destituya a un legislador. Fuera de ello, significaría que esta Asamblea se arroga, se atribuye funciones que no tiene. ¿Qué es lo que dice? En el 1, desempeñar ninguna otra función pública o privada, ni dedicarse a sus actividades profesionales, si fueran incompatibles con su cargo, excepto la docencia universitaria, siempre que su horario lo permita. 2. Ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del presupuesto general del Estado, salvo los destinados al funcionamiento administrativo de la Asamblea Nacional. 3. Gestionar nombramientos de cargos públicos. 4. Percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleísta. 5. Aceptar nombramientos, delegaciones, comisiones o representaciones remuneradas de otras funciones del Estado. 6. Integrar directorios de otros cuerpos colegiados, de instituciones o empresas en las que tenga participación el Estado. Y 7. Celebrar contratos de ejecución de obra o de prestación de servicios con entidades del sector público. Quien incumpla alguna de estas prohibiciones perderá la calidad de asambleísta luego del trámite previsto a continuación, sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles y penales a las que hubiera lugar. Ahí está la competencia de esta Asamblea, ahí está la competencia de la comisión. Obviamente, para aplicar esto, tenemos que regirnos al artículo 164. Claramente, el artículo 164 dice: del trámite para las sanciones, para la investigación de los actos señalados en esta ley, será necesario
que el asambleísta presente una denuncia juramentada, suscrita por una o más asambleístas, debidamente motivada, dirigida a la presidenta o presidenta de la Asamblea Nacional, quien lo pondrá en conocimiento del CAL. La solicitud será calificada por el CAL en el plazo máximo de 5 días desde la fecha de presentación. En caso de desestimarse la solicitud de investigación, el Consejo de Administración Legislativa deberá sentar en actas los motivos de su decisión. Para dar curso a la solicitud de investigación calificada por el Consejo de Administración Legislativa, el Pleno conformará para cada caso una comisión multipartidista de investigación con un máximo de 3 asambleístas que deberá emitir un informe. Tomen en cuenta esto, deberá emitir un informe al Pleno en el plazo de hasta 10 días. Estamos hablando de un informe. La ley es imperativa. No podemos, de acuerdo al artículo 226 de la Constitución, los servidores públicos hacer nada que no esté establecido en la ley. El artículo 164, les repito, habla de elaborar un informe al Pleno en el plazo de 10 días. En ningún caso, esta comisión multipartidista presentará su informe sin que él o la asambleísta haya ejercido su derecho a la defensa durante la investigación, salvo que él o la asambleísta no se presente en el plazo de 3 días. Él o la asambleísta investigada será escuchado también por el Pleno, luego de conocido el informe de la comisión multipartidista y antes de que se tome votación. No se admitirá ninguna prueba que vulnere derechos fundamentales o haya sido obtenida mediante mecanismos ilegales. Voy a hacer referencia a lo que dice el artículo 58 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que se refiere a los informes de las comisiones especializadas. Son las comisiones especializadas las únicas que pueden presentar informes de mayoría e informes de minoría. La comisión tripartita o multipartidista conformada no es una comisión especializada, es una comisión ocasional y por lo tanto tenemos que regirnos a la norma, al artículo 164. No se puede presentar informe de mayoría e informes de minoría. Se presenta un solo informe, de acuerdo a lo que dice el 164. En el mismo sentido, cuando hablamos en el artículo 61, se establece para el trámite de los proyectos de ley. La comisión especializada analizará y, de ser el caso, recogerá las observaciones efectuadas al proyecto de ley. Inciso sexto, en el caso de negarse el informe de mayoría, el Pleno de la Asamblea, por decisión de la mayoría absoluta de sus integrantes, podrá decidir el conocimiento y votación del o los informes de minoría. ¿Pero a qué se refiere? A la comisión especializada. Ahí no vemos nada al respecto de comisiones ocasionales. Si se quiere actuar por fuera de aquello, se estará actuando por debajo de la Constitución y en contra de lo que determina el 226 y el 76 de la Constitución, como ya lo voy a demostrar. ¿Cuál fue la acusación del asambleísta Ronnie Aliaga? La acusación dice, en este sentido, a criterio de este legislador, la actuación del asambleísta Ana Mercedes Galarza Añasco podría enmarcarse posiblemente en la conducta descrita en el artículo tercero en el numeral tercero del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que prohíbe a los asambleístas gestionar nombramientos de cargo público. Con esa denuncia establecemos
la competencia de nuestra comisión. Fuera de aquello, nosotros no podíamos pronunciarnos. Y mucho más todavía si se trataba de aspectos que no estén relacionados con el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Me refiero al artículo 226 de la Constitución. Claramente se establece en el 226. Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y en la ley. Fuera de aquello no podemos actuar ni como comisión ni como Asamblea Nacional. ¿Qué es la competencia? Sí, compañeros, no soy abogado. Sí, no soy abogado. Pero en segundo grado de la escuela me enseñaron a leer. Y sí se lee la Constitución y sí se lee la ley. La competencia asigna idoneidad al órgano público para que conozca y resuelva los asuntos que le están atribuidos dentro del periodo previamente fijado por la ley. Esa es la competencia. Fuera de aquello no se puede actuar. El artículo 76 de la Constitución. Esto es muy importante. En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas. Entre otros, el numeral 3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o por la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento en este proceso? ¿En dónde está establecido? Está establecido en el 164. Demos lectura. Yo sí sé leer, yo sí aprendí a leer, mis profesores sí me enseñaron a leer. Entonces no hace falta ser abogado para leer lo que dice ahí y lo que dice en el 164. ¿Tiene algún problema conmigo, asambleísta Cárdenas? No, si tiene algún problema... Por favor, señores asambleístas, les pido mantener la cordura, mantener la calma. Continúe, asambleísta Tello, por favor, en el informe que está presentando. Tienen que aprender por favor, señores asambleístas, dejemos que concluya la intervención del asambleísta Tello. A mí no me amedrenta ni usted, ni los troles, ni nada. Diez años no me amedrentaron. ¿Qué es lo que dice el artículo 169 del Código Orgánico General de Procesos? Carga de la prueba. Es obligación de la parte actora probar los hechos que ha propuesto afirmativamente. El asambleísta denunciante, en su exposición en la comisión multipartidista, no anunció ninguna prueba. No anunció ninguna prueba. No presentó ninguna prueba. Lo hizo desesperadamente el día en que precisamente asistía ya la asambleísta Ana Galarza a defenderse en la comisión. Allí presentó una escritura de declaración juramentada que ya vamos a analizarle más adelante. Le quedó un minuto, asambleísta. La carga de la prueba le corresponde al denunciante. La prueba estrella, la declaración juramentada. ¿Sí? No se puede considerar otros elementos
que no sean los de la competencia de la comisión, que tiene que ver con la denuncia, gestión de cargos públicos. Aquí se dice que la propia Ana Galarza Añasco, a manera de compensación, me ofreció gestionarme otro cargo dentro de la misma Asamblea Nacional, en el despacho de otra asambleísta y de su bloque. Específicamente, ella personalmente gestionó mi cargo de asistente en el despacho de otra asambleísta, gestión que se consumó y por cuya razón ingresé a laborar en dicho despacho desde el mes de junio del año 2018. ¿Ustedes creen que esto puede ser considerado como gestión de cargo público? Asambleísta Yanine Cruz, ¿acaso usted es quien nombra los cargos aquí en la Asamblea Nacional? ¿Acaso usted tiene esa competencia para decir que ante usted se ha gestionado un cargo público? ¿Cómo puede ser considerado aquello? Y más aún, miremos lo siguiente, por favor. Miren, esa es la hoja de vida del señor Lenin Rodríguez, que presenta esta declaración juramentada. ¿A quiénes les pone como referencias laborales? A Diego Salgado, ex asambleísta, y a Ana Mercedes Galarza como asambleísta nacional. Si no querían que le recomiende, ¿para qué le pone dentro de sus referencias? Ahora resulta que referencia, recomendación, es lo mismo que gestión. Por favor, acudamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua. La otra prueba estrella. Una declaración juramentada, también de la señora Carmen Selena Andagana Pacari, funcionaria de la Casa Legislativa en Tungurahua. Dice, en honor a la verdad quiero informar que la señora Carmen Alvarado estuvo en 2 ocasiones en la oficina de la Casa Legislativa de Tungurahua. ¿Desde cuándo el personal de nuestro equipo tiene obligación de ir a laborar en las casas legislativas? ¿Desde cuándo? ¿Por qué debe de existir esa obligación? ¿En qué norma está esa obligación? No existe obligación de que el personal del equipo de los asambleístas vaya a laborar en las casas legislativas. Y es más, yo conozco de muchos asambleístas que tienen oficinas particulares contratadas para atender a la gente en territorio. No existe esa obligación y no existe nada que relacione esto con la gestión de cargo público, que es la denuncia del asambleísta Ronnie Aliaga. Asambleísta, le ruego ir concluyendo, está sobre el tiempo, lleva 17 minutos con 40 segundos. Deme 1 minuto, por favor. Finalmente, para cortar esto, eso es uno de los memes que publicaron los trolls y aquellos que se esconden atrás de una computadora. Recibió $200,000 para no destituir a Ana Galarza. Este asambleísta no se presta para ese tipo de cosas. Claro, cada ladrón juzga por su condición. Yo soy una persona íntegra y así he actuado en mi vida política. Yo no me presto para ese tipo de situaciones y yo no me presto ni para conmoverme, ni para lloros, ni tampoco conmoverme por presiones, ni tampoco me presto para los odios, para las revanchas. Aquí se tiene que actuar dentro del marco de la legalidad. Si esta asamblea, el día de hoy, no actúa en el marco de la ley, todos los asambleístas estamos expuestos. Si queremos convertir a esta Asamblea Nacional en un circo romano, hagamos y que sigan rodando las cabezas. Pero yo les aseguro que si estamos preocupados del índice de aceptación con la población, les aseguro que así se destituya a los 137 asambleístas, esta Asamblea Nacional no logrará un solo punto mayor de aceptación, porque la aceptación de esta asamblea se dará en la medida en que cumplamos. Y aquí hay cosas que hemos incumplido, como por ejemplo los juicios políticos que se quedaron en el limbo y que otra institución nos dio resolviendo,
como por ejemplo, ahora la restitución de la UNE, que otra institución también nos está resolviendo, asambleísta, como la Defensoría por del favor. Pueblo, y que esta Asamblea no lo ha hecho. Señora Presidenta, finalmente elevo a moción que, de conformidad con los artículos 8 y 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en base al informe aprobado por la mayoría de la Comisión Multipartidista de Investigación, constituida para conocer la denuncia planteada por la asambleísta Ronnie Aliaga, mociono que el Pleno de la Asamblea Nacional resuelva no destituir a la asambleísta Ana Mercedes Galarza Añasco y resuelva disponer al Consejo de Administración Legislativa que inicie el procedimiento para sancionarla de conformidad con los artículos 165 y 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Gracias, Presidenta.